Bueno, estamos entonces en lo que sería el espacio de bienestar o la columna de bienestar. Habíamos estado hablando del tabaco la última vez y teníamos ganas, habíamos charlado con el Dalmi de abrir ahora un capítulo, vamos a continuar después con el tabaco, abrir un capítulo de temazcal y hablar un poquito del temazcal. Entonces, para arrancar, yo te preguntaría, Dalmi, ¿qué es el temazcal según tu punto de vista? Bueno, perfecto. Para empezar, agradecido de este espacio, de esta pequeña columna, pequeña gran columna de este gran programa. Y bueno, para aquellas personas que escuchen este momento o luego, Ujú. para mí el temazcal se ubica en un lugar que me parece lindo charlarlo como hablamos en el temazcal la vez pasada, como que son herramientas que nos brinda un poco la naturaleza y estos complejos o estas culturas ancestrales, ¿no es cierto? En este caso de América, que nos comunican o nos dan estas herramientas que han sido por ellos utilizadas o custodiadas y que para nosotros tienen un impacto en la salud fuertísimo y que de hecho que creo la propuesta o de estas herramientas es tener una responsabilidad para con la salud renovada, un nuevo enfoque, ¿no es cierto? Un poco más fresco que tenemos en términos generales en las grandes ciudades, todo lo Ujú. que es hospital y farmacia, bueno, eso que está buenísimo, pero bueno, estas medicinas no ortodoxas milenarias tienen un impacto fuertísimo y bueno, hoy en día las tenemos en nuestras ciudades. Así que bueno, ¿qué es el temazcal para mí? Es una experiencia medicinal muy importante que viene de lo que sería América o Mesoamérica, aunque también Norteamérica y Sudamérica, que tiene Ujú. que ver con que en términos prácticos se calientan unas piedras, se ponen al rojo vivo, son piedras volcánicas, Sí, eso luego se mete en una cabaña de sudar que sería como un iglú, sí, ¿no es cierto? Como un domo que puede ser de barro, puede ser de cueros, las exacto. Todo personas se cubierto, meten todo ahí, tapado. está todo cubierto y lo que se busca es un ambiente propicio. ¿Para qué? ¿No es cierto? Un ambiente propicio para qué? Para que la persona haga una introspección grande y que por el tema temperatura y humedad, el cuerpo entre en una suerte de purga, ¿no es cierto? De purga completa. Bien. Entonces, respondiendo o continuando con la respuesta de qué me parece a mí, me parece eso, una purga, una limpieza que nosotros como personas del presente año en las ciudades, en este caso en Mendoza, tenemos a disposición. Bueno, estemos un poquito enterados que más allá que tiene una mirada súper religiosa los temazcales, o a veces hay temazcales para parir, o temazcales para un montón de situaciones, bueno, nosotros lo podemos tener en cuenta el temazcal como una herramienta de alto impacto para gestionar nuestra salud en el caso de que nos interese, obviamente. Así que estaríamos hablando dentro de la misma línea de la purga de tabaco o actividades medicinales que no son comprometidas, o sea, que son para toda la familia, que no Claro. son, que no te, que siempre estás de alguna manera atento, presente en un ambiente Sí. propicio de calor, continuando con esto que entran las piedras a esta cabaña y adentro se le pone agua, ¿no es cierto? Bien. Y Eso genera un ambiente de laburo hermoso. Sí, Dalmi, te iba a preguntar como la, o sea, ¿por qué? Qué es lo que sucede? No hay ingesta de nada, básicamente. Exacto. no. No hay ingesta de nada, aunque sí las hay en algunos temazcales. ¿Por Claro. qué? Porque el temazcal pasa a ser una situación funcional y operativa, como el tabaco. Si nos acordamos que el tabaco se usa para entrar al monte, para la picadura de bichos, para Exacto. limpiar a los niños que Ahuyentar están bichos. Ujú. asustados, bueno, el temazcal sucede lo mismo. Ujú. Hay temazcales para parir, temazcales en donde sí se toman plantas y Ujú. temazcales en donde hay un silencio y no hay una parte religiosa o ceremonial, sino que se aprovecha las propiedades de lo que sería sudar, Sí. pero bueno, particularmente en el temazcal que nosotros investigamos y estudiamos, o que yo investigo y estudio también, Ujú. tiene que ver con esta situación de sudar, oscuridad, fuego, elementos naturales y una gran parte de trabajo psicológico, interno Sí. y espiritual si se quiere. Así que Exactamente. sí se utilizan plantas y a veces no. Exacto. Me parece que está bueno hacer hincapié en esto de que dijiste, de que genera un entorno de trabajo que es como cuidado y contenido. Eh, como que no.
no hay en ningún momento esto que le dicen quizá desde un lugar, desde una perspectiva particular, no hay un estado alterado de conciencia, ¿no? Por hablar así burdamente, o no se produce un desfasaje de la conciencia en los términos en los que estamos acostumbrados a conceptualizarla, ¿no es cierto? Es como que se puede trabajar en una conciencia, ¿no es cierto? Sí, Que eso está sí, buenísimo, estas totalmente. herramientas. Sí, y para que se entienda también, o sea, simbólicamente el acto de meterse en una cabaña con esas piedras, Ujú. se entiende para estas tradiciones que uno está volviendo al vientre de la madre. Exacto, Entonces, en el vientre de una madre no hay alguna situación que rompa o que sea exacto. abrupta o que no se pueda controlar, Totalmente natural. entendiendo que uno, claro, uno vuelve al vientre de la madre Exacto. o se le pone Sí, ese simbolismo, porque sí, es un lugar extremadamente placentero, inocuo, seguro para exacto. todas las generaciones, pero que sin embargo me da un panorama súper amplio de lo que nos dicen estas medicinas, de lo que nos dicen sobre la salud, de lo que nos dicen sobre las relaciones, sobre Ujú. nuestra relación con la alimentación, con nuestro entorno, no desde un lado de un orador o una persona que esté impartiendo un conocimiento, sino desde un lado de la investigación in situ de cada visitante, Ujú. y después su elaboración, y ya lo tienen, ya nosotros lo tenemos como personas del presente año, Ujú. lo tenemos disponible en nuestro botiquín. Así como Claro. si se nos enferma una persona que está infectada, se le da antibióticos y de los mejores, o en el caso de que se pueda. Ujú. Bueno, el temazcal ocupa en nosotros como sociedad y como familias ya un espacio súper importante que, bueno, aconsejo a toda persona a que se acerque a experimentar desde qué lado. Sí. Y desde el lado desde la salud, desde el lado de la salud, desde el lado de conocerse Ujú. y desde el lado de, bueno, Sí. nuevos conceptos para abordar la situación de cada uno cotidiana que tiene que ver con lidiar con la salud corporal, emocional y eso, lidiar en el Exacto. buen aspecto de la palabra si es que la tiene. Exacto. Y me pareció, hablando de estos nuevos conceptos, el tema este de la responsabilidad que dijiste vos de la salud. Eh, que está bueno empezar a pensar a la salud de cada persona, de cada una de las personas que estamos acá habitando el mundo, como una responsabilidad, como que hay que ser responsable realmente de uno estar bien y quizá dejar, no porque seamos malas personas o tontas, sino porque quizá hemos aprendido de ciertas maneras a delegar nuestra salud en otras manos, en otra persona que sin duda también tiene facultades y puede ayudarnos, pero dejar de delegar y quizá uno puede asistir a estas terapias pudiendo, como decías vos, tener una responsabilidad de bienestar, ejercer una responsabilidad sobre el bienestar. No es... Sin duda, Ujú. sin duda. Creo que el objetivo también un poco de esta columna bueno, el cual propongo es poder traducir lo que estas herramientas nos dan a través de la palabra bienestar, porque no sabemos muy bien tampoco qué palabra Es... usar, porque la palabra salud está en crisis. Sí, O bueno, por lo menos para mí y para mi sí, familia, sí, sí. y Un creo día que para tenemos que... nosotros también. Exacto, un día tenemos que hablar de bienestar, o sea, también, ¿qué sería el bienestar? Claro, ¿Qué podemos entender por bienestar? yo creo que, o sea, en nuestra generación el término salud está más vivo que nunca y el propósito de esta columna es exponer otras alternativas contundentes para que nosotros como generación o los que están arriba, abajo, Ujú, empecemos a rescatar algo ujú. que evidentemente es natural, evidentemente es importante, es antiguo y bueno, y el bienestar se asocia también con un estudio o un acercamiento a las situaciones físicas, emocionales y sagradas, si se quiere. Entonces, y está bueno que se acerque a estos conceptos de bienestar o de relación con esta responsabilidad en la salud y Ujú. las personas que quieran investigar, que quieran a veces experimentar algunos límites que proponen estas herramientas naturales, Ujú. como cuáles, y como el calor, la oscuridad, estar sentado en el Claro. piso, quizás embarrarse. Bueno, nosotros o hay personas que fundamentan las propiedades medicinales de embarrarse
y hay personas que lo último que están pensando en este momento es embarrarse y están pensando Claro. en la consulta que tienen con el psicoterapeuta Sí, para abordar sus problemas desde ese lado y exacto. solventarlos desde ahí. Claro. Yo creo que hoy lo bonito de poder charlar estas cosas y encontrarnos es que cada uno de nosotros podamos tener un panorama más amplio de la salud, cuando la salud hoy, en estos días, está sumamente viva y un poco en crisis, porque tampoco se sabe bien qué es la salud Ujú. y lo que significa, porque a veces como sociedad esa salud nos significa seguridad, y a veces esa seguridad, bueno, se pone a veces medio peligrosa Sí, y lo estamos experimentando entre todos en cosas sumamente claro. misteriosas y nuevas. Yo creo que, volviendo al objetivo de la columna, es muy bueno que en estas crisis tan grandes de salud se tenga en cuenta lo milenario, se lo tenga arriba de la mesa, en el botiquín, sobre todo que, como decía acá el compañero, no hace falta estar tomando plantas o estar corriendo los límites demasiado más allá como para caer en Claro, situaciones no deseadas, ¿no es cierto? claro. Eh, Exactamente Creo que eso. el temazcal puede ser una alternativa, o alternativa entre comillas, ¿no? Pero justamente eso, una medicina que es muy asequible y además de lo que estábamos hablando en términos simbólicos, que la dimensión simbólica es importante también en el mundo en el que vivimos, y esto de también sacarse la ropa, porque al temazcal se entra sin ropa, o sea, se entra con una ropa mínima, eso, sacarse la Ujú. ropa, sentarse en la tierra, dejarse vencer, porque puede ser también que el temazcal empieza, ¿no?, a uno a, a desinflarlo. Yo lo he vivido un poco, no sé cómo es de tu experiencia, pero como que se vive como una desinflamada y como te vas venciendo y terminás, viste, medio como totalmente aliviado y medio entregado. Entonces ese acto simbólico también de sacarse la ropa, entrar a un lugar, estar sentadito, así medio como una actitud humilde, hace bien también, hace bien pegar Sin esa duda, actitud. sin duda, a mí me gustaría pasar por dos lados a partir de lo que acabas de comentar, Facu. Primero, que en la práctica del temazcal, que son generalmente unas 2 o 3 horas de trabajo con el vapor, la oscuridad y el calor, Ujú. sucede algo interesante, que es que la piel, al estar sudando y no secarse, empieza un proceso de eliminar toxinas a través de la piel. Entonces durante 2 o 3 horas de exposición a eso, hay una renovación orgánica muy importante en la persona, Claro. que no, sin prestar atención quizás a lo más simbólico, desde ahí es un concepto muy interesante a tener en cuenta a la hora de quienes nos gusta limpiarnos o desintoxicarnos Ujú. periódicamente. Por otro lado, quería pasar también por el aspecto simbólico. El Ujú. aspecto simbólico nos dice mucho del contenido milenario que tiene esta práctica. ¿Cuál Bien. es el contenido simbólico? Y el vientre, el lugar que llamamos tierra, algunos Pachamama, algunos de la manera Ujú. que se la quiera llamar, el fuego, el Ujú. agua, el aire, el estar Exacto. sentados en círculo. El Bueno, todas esas círculo. cosas que vos enumeraste son en sí mismas ya un lugar para habitar, que parece inocuo, parece sencillo, pero cuando se van sumando todas estas propiedades, es como que si sucediera, para mí, el paradigma de la experiencia de la salud, desde adentro hacia afuera. Entonces la persona Claro. puede identificar sus limitaciones respiratorias, por ejemplo, en un ambiente donde no está faltando el oxígeno, pero emocionalmente hay una limitación para respirar. ¿Por qué? Ujú. Porque está caliente, porque hay Ujú. mucha gente. Entonces eso podemos empezar a ver, o en nuestra experiencia podemos empezar a ver que son como, bueno, como que se transpolan las cosas de una situación cotidiana a una situación de este tipo, en donde las personas con las experiencias de practicar van desenvolviendo o van destrabando, se van liberando o van entendiendo situaciones o limitaciones que ellos o que ellas mismas o mismos padecen. Claro. Entonces es un concepto interesante, común denominador a la práctica del tabaco, que ya hablamos un poquito la vez pasada,
y a montón de prácticas que se podrían hablar, pero es para empezar a tener una idea del objetivo del bienestar o de lo que significa ser la salud, que es más que un delegar un síntoma, es estudiarlo y zambullirse Claro. ahí, no por un solo dispositivo, sino por todo lo que es la tierra y las tradiciones, de alguna manera, nos facilitan o nos muestran como custodios. Claro. Dalmi, Sí, hermano. sobre esto de qué es el bienestar que dijiste vos y que antes estábamos hablando de qué era, dijimos creo que qué era el éxito, hablamos de qué era el éxito o el bienestar en la pareja y dijimos que, o planteó el Facu que esta idea de que el éxito es que se sostenga en el tiempo. ¿No te parece que con la salud un poco pasa lo mismo? En que hay una idea muy extendida de que buena salud es poder vivir muchos años. eh, y un poco creo que, o sea, sí, es algo que suena reoccidental, pero al mismo tiempo estas culturas milenarias también un poco se el éxito un poco se cuenta en esta épica de cuánto viven con esas medicinas tan uy, Dios, milenarias, Ujú, Ujú, eh, y que un poco como para todos lo mejor es no solo vivir bien, sino vivir mucho. ujú. ujú, ujú, ujú. Está buenísimo lo que decís. Y es parte de lo que nosotros como personas nos encontramos con dos enfoques, ¿no es cierto? Una persona generalmente, o sea, puede entender eso que vos decís de que una persona, por eso es que el concepto de salud está vivo, o por lo menos para mí. Alguna persona puede asociar la salud con vivir mucho y una persona puede asociar vivir mucho con estar padeciendo, por ejemplo, un cuerpo que está desanimado y que gracias a los Exacto. aparatos de la gente que sabe de ese tema se puede sostener el Claro. cuerpo, pero eso no es vida. Un cuerpo y Entonces hay una un montón de psiquis. enfoques. Desde mi punto de vista, lo que dan estas prácticas en términos generales, sumando al concepto de bienestar, Ujú. es la calidad del tiempo. La Claro. calidad del tiempo que se pasa Ujú. en una situación cotidiana, ¿no es cierto? Porque de ahí abordamos la creencia quizás, o yo desde este lado, de que una semana de una persona que está en paz, que está tranquila, que tiene técnicamente armonía entre sus parámetros de alimentación, eliminación, relaciones, situación psicológica y actividad física, esa persona es probable que sienta por dentro ese bienestar al que nosotros citamos o apuntamos. ¿Por Claro. qué? Porque el cuerpo está en un ambiente natural en el cual le va a permitir nacer y también le va a permitir morir dentro de una dinámica saludable. Exacto. Entonces, estas personas que practican estas actividades, que no nos olvidemos que para ellos, los antiguos, era un premio morir. Ellos Ujú. se entrenaban para jugar determinadas ceremonias o juegos donde el premio mayor Era era ser morir. sacrificado. Bueno, Ujú. eso es un problema para nosotros. O sea, Claro. directamente entramos en crisis si pensamos en eso. Pero bueno, nos invita a pensar a que la muerte es parte quizás del concepto de la salud y que estas medicinas o que estas herramientas nos empiezan a limpiar los ojos de que la salud no tiene que ver con la muerte y no tiene que ver con la enfermedad o que esto, sino que sí tiene que ver, hay que abordarlo. ¿Por qué? Porque estas tradiciones también tenían un buen morir, no Ujú. estaba fragmentado y moría como se puede, Claro. solo velorio. No, ya era parte de un sentido natural. El temazcal les había enseñado a morir, las Claro. plantas les habían enseñado a Ujú. morir y ellos abordaban la muerte desde Ujú. una ceremonia, sabiendo de que es el flujo y que si hay algo seguro para nosotros los que tenemos cuerpos, es la muerte orgánica. Lo que la diferencia es que vos, o quizás hay personas aparentemente que desconocen de un montón de situaciones naturales invisibles, que es lo que hablábamos un poquito del tabaco, y hay Ujú. otras que estas tradiciones los han hecho muy profundamente. Entonces está buenísimo lo que vos decís, porque creo que nosotros como
como agentes activos en la salud, tenemos que visitar el temazcal, las plantas u otro tipo de prácticas para ver qué es la muerte también. Y si es que la salud tiene que ver con guarecerse en una situación asintomática, o si la salud tiene que ver con ver honestamente cuáles son los síntomas que yo tengo. Porque hay síntomas físicos, emocionales y otro tipo de síntomas que se podrían llamar espirituales, que tienen que ver con la creencia más profunda de que, yo te voy a dar un ejemplo para que no quede tan en el éter. Cuando una persona está en el temazcal, en una tercera puerta, porque son 4 puertas en donde van entrando piedras. Son 4 y la persona instancias. son 4 instancias. Ujú. Cuando una persona se ve en esa situación, con calor, muchísima gente, oscuridad, empieza a haber una sensación de muerte. Yo lo he podido ver y experimentar en mi persona y también en los demás. Muerte simbólica estamos hablando siempre, ¿no es cierto? Muerte simbólica. ¿Por qué? Porque empieza de alguna manera la persona a dejar de controlar la instancia y empieza a entrar en un sofocamiento de la personalidad, que es el momento, aparentemente en el temazcal, en donde la persona se libera. ¿De qué se libera? De la situación compleja de la personalidad, de querer controlar todo. Bueno, eso en el temazcal muere. Claro, explota, hay una explosión. Claro. Entonces, está muy bueno lo que vos decís. Y para resumir la respuesta, estas personas consideran la muerte de una manera, no voy a atreverme a describir cómo la consideran, sino que decir que la consideran completamente opuesta a lo que nosotros podemos considerar, pensando que nosotros la vemos como algo malo, como algo que no tendría que pasar, como algo que le va a traer pena a toda la familia. Bueno, yo lo que sé es que ellos no lo ven así, ¿no es cierto?, en términos tradicionales, y que estas actividades que ellos realizan como ceremonia ven enriquecido este punto de vista. Por lo tanto, no es algo traumático ni algo que sea más importante que un nacimiento. Cuando decís ellos, te estás refiriendo, digamos, a aquella comunidad o aquella parte o etnia que empezó a desarrollar o empezó a articular esta medicina, que sería que quizá también puede ser un tema que podemos desarrollar en otro tipo de columnas. Te estás refiriendo, por ejemplo, a quienes practicaban esta medicina originariamente, ¿no? Totalmente. Cuando yo digo ellos, me refiero a, no me viene la palabra, pero sí, son los lugareños, los nativos. Exacto. ¿No es cierto? Ellos son los nativos. Entonces, una mirada nativa del concepto de la salud, de la vida o de la muerte, es muy enriquecedora para nosotros, que la hemos absorbido como un seteo inercial. No sé si existe lo que acabo de decir. Ahora existe. Por inercia, el seteo es a concebir a la muerte de tal manera, y que no se vaya a poner en crisis ese concepto, porque se pone en crisis todos los conceptos. Bueno, exacto. Para personas nativas o aborígenes que tienen unas costumbres y tradiciones dignas de observar, bueno, ¿en qué basa esta gente estos conceptos? En estas prácticas. Cuando vamos nosotros a las prácticas a experimentar este tipo de enseñanza que dan sobre estos conceptos de la vida, la muerte y la salud, bueno, ahí es donde aparentemente las personas se liberan, se mejoran, mejora la piel, el ánimo, el contacto con las estaciones, y por lo tanto también el contacto con la situación cotidiana de ir al banco, de tener que vivir con su pareja, de tener que estar con el celular. Exacto. Entonces, hay una línea de conocimiento, de conocer, y también una línea de limpieza. O sea, yo creo que lo bonito de poder hablar esto acá es que hay una herramienta de limpieza muy potente y eficaz para quien tiene empatía con la higiene en todos los términos, ¿no es cierto? No es una situación para ir a experimentar a ver qué onda, o por lo menos yo no le aconsejo de encarar así a esta ceremonia tan bella, tan tradicional, que es el temazcal, que bueno, que es una belleza muy recomendable para todos, para todas. Maravilla. Entonces, me encanta esto de poder empezar, por lo menos a hablar del temazcal como una herramienta, como un dispositivo que podemos utilizar en favor del bienestar. Y bueno, cada vez que vamos hablando se van abriendo como conceptos y líneas y un montón de cosas que dan para hablar muchísimo. Pero bueno, por lo menos hasta acá
está buenísimo como para empezar a hablar del temazcal. Seguiremos en otro episodio y en otro capítulo hablando, se me ocurren un montón de cosas como esto que decís vos, de que esto tiene un tiempo, tiene un linaje, cómo es el fenómeno que sucede cuando personas como nosotros se ponen en contacto con este linaje. Capaz que un día podemos hacer una columna como tips para no entrar en conflicto con esas cosas, o por lo menos hacerlo desde un lado un poco humorístico. La pálida ancestral. Claro, cómo lidiar. Cómo ahorrar cigarrones ancestrales. Claro, exacto. Claro. Pero bueno, Dalmi, hasta acá me encantó esta introducción al temazcal y invitar a las personas a que por lo menos empiecen, quienes no conocen, a curiosear y acercarse a esta herramienta que es maravillosa. Totalmente, agradecido por el espacio, por la charla, súper apasionante poder hablar de cosas nuevas que nos interesan y que nos describen y que nos hacen también conocernos un poquito de qué nos pasa al respecto con esto tan importante que es la salud y el bienestar. Así que les dejo un cariño grande a todos, a todas, que estén muy bien y bueno, que tengan buenas noches. Muchas gracias, hasta la próxima. Bueno, Dalmi, muchas gracias. Un gran saludo.